Saludos, gentes, y bienvenidos a un nuevo espacio de Barcito FM. Este día vamos a tratar de revisar, pues, de la manera más positiva posible, qué es lo que ha pasado con el sector agrícola, el sector agropecuario y el sector ganadero del país. En realidad, por todos los números y ya cifras oficiales, economistas nos han estado informando que prácticamente el sector agrícola es el sector que ha tenido los peores resultados de este quinquenio. Un promedio de crecimiento del 2%. Así más o menos cierra el sector. Pero simple y sencillamente sigue siendo un sector altamente inestable. Acabamos de recibir la información de la renuncia, una nueva renuncia de otro ministro. Y ahora se ha quedado al frente de esa cartera de Estado un viceministro que, pues sí, lo que menos sabe es de agricultura. Y francamente, hay que decirlo, este ha sido uno de los sectores que menos ha escuchado este gobierno. Vamos a tratar de identificar qué es lo que ha pasado, qué rumbo tiene, qué perspectivas se le abren al sector agro y en realidad qué nivel de riesgo viene para el país, tomando en cuenta que es el sector que prácticamente produce los alimentos que ponemos en nuestra mesa. Para eso quiero darle la bienvenida a Luis Tremiño, quien ahora va a conversar con nosotros para poder explorar y tratar de analizar qué está pasando en el sector agropecuario. Luis, presidente de Campo, gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias, Frankie, por la invitación. Un saludo a los amigos que miran el programa Barcito FM. Un saludo a los productores agropecuarios también. Luis, yo me imagino que ustedes, como parte de Campo, ya se lo veían venir. Es decir, un ministro que iba a renunciar de un momento a otro. ¿Hay algo que agradecerle a este ministro, igual que a los otros? ¿Y qué número de ministro es que ya renuncia? ¿Y cómo lo reciben ustedes esto? Fíjate que este es el cuarto ministro que renuncia. O sea, prácticamente fue el que duró un poquito más, porque duró 1 año, 3 meses en el Ministerio de Agricultura. Por lo menos hubieron 2 ministros que hablaron del sector agropecuario. David Martínez, que empezó a hablar del famoso plan maestro del rescate del sector agropecuario, en que no lo hizo, pero por lo menos habló. Él lo inauguró 4 veces, uno por región del país, pero al final no ejecutó el famoso plan de rescate. Lo amarraron a 2 fideicomisos y no pudieron conseguir el dinero, total que no hizo nada por el sector. Después llegó Enrique Parada empezó a hablar de la agricultura histórica que íbamos a tener a todos los 8 meses, 9 meses que estuvimos o que estuvo de ministro de Agricultura, y hablando de la producción histórica, y al final se fue y tampoco hubo producción histórica. Este ministro, este cuarto, el primero ni siquiera habló del sector agropecuario, solo se dedicó a las importaciones, a resolver el problema de la alimentación con importaciones. Inclusive el primer ministro dijo que los salvadoreños no se tenían que preocupar por la alimentación porque Nicaragua tenía una buena producción. Hasta ahí llegó la cuestión del primer ministro de Este cuarto no habló absolutamente nada, fue un ministro ausente, o sea, no se sabía que hubo sequía el año pasado, no mencionó nada de la sequía, hubo pérdidas, no mencionó nada de las pérdidas. Los únicos momentos en que se le vio en los medios de comunicación fue cuando salió destruyendo los 30,000 quintales de semilla que se les habían arruinado. Fue el único momento que salió en los medios de comunicación. No se reunió con las organizaciones. Desde el inicio de su periodo como ministro dijo: no tengo interés en reunirme con las organizaciones, voy a coordinar con los productores individuales. Al final no coordinó nada y al final no hizo absolutamente nada por el sector agropecuario.
no pasó sin gloria y sin nada en el periodo que estuvo como ministro. Al final de cuentas, fue uno más de los cuatro. El que está actualmente, menos mal que ojalá que solo esté este mes y medio que queda para que tome posesión el nuevo presidente de El Salvador, y que ponga una persona que en realidad se interese por un sector y que busque cómo sacarla adelante. Porque nosotros hemos sido del criterio y le hemos dicho que si tuviéramos una política nacional agropecuaria, no importara que cambiaran 365 ministros al año, porque ya tuviéramos un rumbo estratégico definido. Al no tenerlo, al no tener un rumbo estratégico definido, la agricultura se maneja el criterio del ministro de Agricultura en turno. Y como en este caso hubieron cuatro, o sea que se manejaron al criterio de esos cuatro, o de ese, ya un quinto, ya hay un quinto. Entonces, y no han hecho absolutamente nada. Tan es así que este año, que este ciclo agrícola que acaba de finalizar, fue uno de los ciclos agrícolas más bajos en los últimos 7 años. O sea que tenemos una producción súper bajísima, apenas llegamos a los 17 millones de quintales, cuando en realidad necesitamos 25 millones de quintales de granos básicos para Es que ni abastecer el la país. mitad, Luis, ¿Cómo? ni la mitad se logró cubrir. Sí, o sea, prácticamente cubrimos con la producción que tenemos, decimos nosotros, llegamos hasta prácticamente hasta junio, julio. Es bastante delicada esta situación porque a partir del mes de julio ya vamos a tener el producto que se va a manejar en el mercado, va a ser de importaciones. El problema de las importaciones son que es un producto de muy baja calidad en relación al producto nuestro, porque es un producto que tiene entre 4 y 5 años de estar en bodega y ha sido tratado con agroquímicos, o sea que está altamente lleno de agroquímicos, por lo tanto no es muy saludable para el ser humano. No se logra ni un producto de calidad ni un precio bajo, o sea que en el mercado el producto sigue siendo igualmente caro. Cuando los comerciantes compran el producto de importación mucho más barato que el producto nacional. ¿Y por Ahora, qué lo compran más barato? Porque, ¿sí? por ejemplo, en el caso del maíz, el productor de los Estados Unidos tiene un 70% de subsidio para producir. Y esto, antes de entrar al análisis económico, Luis, porque francamente, cuatro ministros, los viceministros más descualificados que hemos visto, un ministerio que ha pasado viviendo en la ocurrencia, en la improvisación, atrás de los problemas, nunca asumió la responsabilidad ni el protagonismo y abandonó al sector. No parece esto como una burla para el sector, sobre todo porque ustedes han venido demandando, o sea, han puesto solicitudes, han pedido audiencias, hablaron hacia la asamblea, han llamado aquí, han llamado allá, etcétera, de todo. O sea, han hecho todo lo posible por ser escuchados. Y la respuesta es cuatro inútiles que pasan por el ministerio que simple y sencillamente no hacen absolutamente nada. Entonces, ¿cómo percibes eso? Definitivamente es falta de interés político de parte del gobierno para sacar adelante el sector agropecuario. Esta falta de interés político ha llevado a que tengamos la producción más baja en los últimos 7 años. Esa falta de interés político ha llevado a que el sector cada vez vaya teniendo menos interés, los jóvenes cada vez van teniendo menos interés de dedicarse al sector agropecuario. Por ejemplo, el año pasado tuvimos bastante escasez de mano de obra y este año vamos por el mismo rumbo. O sea, el problema es que los, este gobierno se ha dedicado más a promover las importaciones. Inclusive el año pasado se aprobaron dos leyes que al final de cuentas no benefician al sector agropecuario. La primera fue la reforma de la zona franca, donde Uh -huh. incluyeron los alimentos, estaban
promoviendo que empresas transnacionales hicieran cargo de la alimentación con las ventajas que tiene una zona franca. No iban a pagar ningún arancel, no iban a pagar ningún impuesto, no iban a pagar IVA, no iban a pagar absolutamente nada. Esa es la primera ley que afecta al productor nacional. ¿Por qué? Porque nosotros pagamos IVA, pagamos renta, pagamos todos los impuestos habidos y por haber, y le estaban dando la oportunidad a empresas transnacionales a que vinieran a operar aquí sin, sin pago de arancel y sin pago de ningún impuesto. La segunda ley que aprobaron, que iba en contra del sector agropecuario, que va en contra del sector agropecuario, es la ley de comercialización y abastecimiento, donde inicialmente la ley tenía algunas cuestiones que se podían trabajar con la, pero le fueron haciendo reforma a la misma ley, que al final quedó una ley completamente que está en contra de los productores. ¿Por qué? Al inicio del decreto se aprobó que iba a haber una junta directiva y que iba a haber participación de los productores. Hicieron una reforma de esa ley y dijeron que ya no iba a haber una junta directiva, sino que iba a ser un gerente único y que ese sí iba a ser cargo de todos los centros de abasto y de toda la política y de todo, o sea que excluyeron el sector productivo nacional. En segundo reforma que le hicieron a la misma ley fue que esa ley podía crear sociedades anónimas, y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque en determinado momento nosotros como salvadoreños no vamos a saber quiénes son los que van a estar encargados de la alimentación de, de nuestro país. Entonces, esa es otra de las reformas que le hicieron a la ley. O sea que, y la otra reforma de esa misma que podían crear sociedades anónimas es que a esas sociedades anónimas se le podían transferir bienes y propiedades del gobierno, del Estado salvadoreño. Entonces, al final de cuentas, las propiedades del gobierno o del Estado iban a pasar a manos de sociedades anónimas, que también es peligroso. Hemos escuchado, bueno, no hemos escuchado, hemos visto ya un rumor en las redes sociales de posibles nombres que puedan ser convocados al nuevo cargo de ministro de Agricultura. ¿Tú tienes información respecto a esto y qué de cierto hay en lo que hemos visto? Yo he oído mencionar el nombre de Mario Salaverría. Él fue un buen ministro, ha sido uno de los mejores ministros que hemos tenido en los últimos 30 años, que queremos decir. Prácticamente, por desgracia del sector, es solo un rumor. No es cierto que vaya a ser el ministro de Agricultura, pero si lo tomara en cuenta sería un buen ministro, porque es una persona que, además de conocer del sector agropecuario, es una persona con que se puede hablar, se puede echar adelante al sector agropecuario, y que es lo que le interesa a nosotros como productores. En este caso, ¿tú crees que un ministro, un funcionario de Agricultura tiene la independencia, la autoridad para poder operar, o en realidad simple y sencillamente es una pieza que obedece las órdenes y las instrucciones que le dan desde arriba? Lógicamente obedece las órdenes del presidente, pero cada persona le puede dar un matiz distinto, o sea, tratando de obedecer las órdenes, pero buscando cómo beneficiar al sector agropecuario, que es lo que ha faltado de estos ministros que hemos tenido, estos 4 últimos, 4 y 5 con el que está actualmente, que lo asumió el viceministro, el despacho. Han sido personas que no han sido personas abiertas, ¿sí? Nosotros hemos dicho, este era el cuarto gobierno, es el cuarto gobierno que le hemos propuesto la necesidad de la creación de la Política Nacional Agropecuaria, y ninguno de los 4 los tomó la palabra. Y en las reuniones que tuvimos con los 4, se lo planteamos, y hasta el momento no se ha creado, no se hizo nada por la... Y la otra cuestión que hemos
planteado nosotros es la necesidad de la creación de la reserva estratégica. Seguimos sin reserva estratégica de alimentos. Eso es dañino para el país. ¿Por qué? Porque los precios y todo el mercado se maneja al criterio del comerciante. El comerciante en cualquier momento que quiere puede subir el precio a los productos de la canasta básica y nadie dice nada. Y el otro problema que tenemos dentro del sector de granos básicos es que es una producción o es un sector que se maneja de manera informal. El sector de granos básicos es un sector que se maneja de una manera informal. Llega el comerciante a la parcela del productor a comprar la producción y no se genera ninguna factura, por lo tanto no hay control de ni la cantidad que compra ni a cómo lo compra. O sea que perfectamente él puede decir no tengo producto para elevar precios o puede poner el precio que le ocurra. El sector recibió una cantidad de promesas hace 5 años, promesas de todo tipo. ¿Qué de esas promesas pudiéramos decir que en realidad son importantes, pero que quedaron en el olvido, o sea, quedaron en el congelador? Porque estamos cerrando 5 años, Luis, de gobierno. ¿Cuáles serían en realidad esos grandes aspectos que ustedes como campo señalarían que son una enorme pérdida a haber dejado de hacer cosas estos 5 años? Sí, o sea, el problema es que se comprometieron con el plan Cucatlán. Dentro del plan Cucatlán dedicaron 45 páginas para hacer toda una política supuestamente de apoyo al sector agropecuario. Dentro del plan Cucatlán se dijo que se iban a reactivar 7 sectores: el sector de granos básicos, el sector ganadero, el sector de capitalero, el sector avícola, la pesca, que se iba a promover más la producción de frutas y hortalizas, y hasta el momento no se hizo nada. O sea, si le querés agregar algo al plan Cucal Plan, le agregas una página número 46 y esa página va a quedar en blanco porque no se hizo absolutamente nada del plan Cucatlán. El sector de granos básicos sigue peor que hace 5 o 6 años. Estamos en crisis eh, como sector, y esa crisis que tenemos como sector ha llevado a una crisis alimentaria. A alguna gente, por ejemplo, algunos personeros de la FAO dicen que estamos muy lejos de una crisis alimentaria, pero ellos mismos dicen que en El Salvador hay 1.900.000 personas que están con problemas de alimentación. Y la otra cuestión, el otro problema que tenemos, que los funcionarios del mismo ministerio se vuelven mentirosos. Este viceministro ha hecho un sinnúmero que actualmente es el ministro, un sinnúmero de mentiras, que los mismos datos del gobierno se encargan de decir que está diciendo mentiras. Por ejemplo, hace poco estuve en un programa con Ernesto López, donde planteaba que la producción de tomate había crecido, que antes necesitábamos el 92% de importación del tomate, que en su gestión habían logrado bajarla al 77%. Te vas y revisar los datos del Banco Central de Reserva y miras que no es cierto. Sigue entrando la misma cantidad de importación de tomate de hace 2 o 3 años. O sea que seguimos dependiendo del 90% de frutas y hortalizas de la importación. El mismo presidente de la República lo dijo. O sea, Nayib Bukele lo dijo varias veces, ha dicho, dependemos de las importaciones de estos países. Entonces, ese es el problema que tenemos, que los funcionarios se vuelven hasta cierto punto mentirosos con tal de mantenerse en el cargo. Y el otro problema que tenemos es que son gente o los funcionarios que hemos tenido no son gente que tenga conocimiento en el sector. Por ejemplo, en ese mismo programa, el viceministro o ministro de Agricultura actual estaba planteando que la gente en estos momentos debería comenzar a sembrar. Ni siquiera se ha comenzado la lluvia
y ya él está orientando a sembrar. Nosotros tenemos 4 años con este año de estar recomendando no siembren en el mes de mayo. ¿Por qué? Ujú, Porque en los últimos 4 años el mes de mayo ha sido el mes más seco. Actualmente no ha comenzado a llover, actualmente las tierras están resecas, las primeras lluvias no van a ser capaces de humedecer suficientemente la tierra para que se pueda sembrar, por lo tanto no se puede sembrar, o si siembran va a pasar lo mismo del año pasado, que la gente ujú. que sembró, que no siguió nuestras recomendaciones, perdieron la semilla y tuvieron que volver a sembrar en la época que nosotros habíamos sugerido sembrar. Esas son las cosas que el ministerio debería ir haciendo para en favor de los agricultores. Ahora que se está hablando ya de un reenganche, un gobierno que muchos han calificado de inconstitucional, pero que simple y sencillamente el 1 de junio se va a instalar. ¿Tienen todavía ustedes alguna expectativa, Luis, como, como gremiales, como sector, como productores, como campesinos? ¿Hay alguna expectativa o francamente la situación va de mal en peor? Fíjate que la situación va siempre de mal en peor. Nosotros seguimos luchando y seguimos hablando y diciéndole al gobierno, señores del gobierno, siéntense a discutir con nosotros la política nacional. Y seguimos guardando cierta esperanza, porque es la esperanza que necesita el productor para poder seguir adelante. Y le seguimos diciendo al gobierno, aquí está Campos dispuesto a sentarse, dialogar y buscar cómo crear una política nacional, apoyarlos en la cuestión de la creación de la reserva estratégica, pero hasta el momento se quedan en el vacío, se quedan en el aire nuestras propuestas. Pero no los podemos tirar la toalla, porque tirar la toalla significa que vamos a dejar sin alimentación a muchas de las. Se ha ido disminuyendo la producción de 20, 21 millones de quintales de maíz que se produjo el año 2021. Este año solo se produjeron 12, o sea que es una diferencia de bastante alarmante, o sea que tenemos un déficit en cuanto al el 21 hubo una producción de casi 3 millones de quintales arriba del consumo nacional. En este año la producción hay 6.200.000 quintales menos en relación al consumo nacional. Eso es lo que los preocupa y eso es lo que los hace seguir adelante y seguir buscando. Eh, a ver si alguno de estos días entiende el gobierno que la situación del sector agropecuario está en crisis y si no se hace nada se va a acabar la producción agrícola y por lo tanto vamos a depender un 100% de las importaciones, que no es muy bueno. Ya tuvimos como ejemplo el año pasado 2 días de bloqueo de carretera, los puso en desabastecimiento total el mercado de asientos. Se dispararon los precios. Se Te dispararon. pregunto, Luis, ¿ya escuchaste tú esas alertas que estamos empezando a ver? Ya se habló de 3 puntos al IVA, ya se habló de meterle la mano a las remesas, ya las pensiones va cada vez más raspada la olla, eh, y francamente el tema del endeudamiento disparado. Ahora, nada de eso está enfocado en el sector agropecuario. ¿En qué le puede convenir al sector agropecuario que le incrementen 3 puntos al IVA? Estas son señales que estamos viendo. ¿Y qué nivel de preocupación o de alerta eleva todavía aún más en el sector agropecuario? Sí, nosotros inclusive en vez de un aumento hemos solicitado la exoneración del IVA a los insumos agrícolas. ¿Por qué? Porque somos el país que tiene los costos de producción más altos de la región. El Salvador eh, produce a un costo de producción más alto en toda la región. Entonces, aumentarle
al IVA significa que los dejan completamente fuera de cualquier competencia a nivel internacional. O sea, no vamos a poder competir contra los productos que vengan del exterior. Y por eso nosotros insistimos en la posibilidad de disminución de aún más de la producción nacional. ¿Por qué? Porque hemos oído en primer lugar que vamos a empezar con el fenómeno del Niño, o sea, empezamos por sequía el invierno, que vamos a finalizar el invierno con el fenómeno del Niño, o sea, que vamos a finalizar con bastante lluvia. Eso implica grandes riesgos y además esto que vos decías, el 3% del IVA, otras cuestiones están encareciendo, escasez de mano de obra. Entonces, por todos esos hechos hacen que la producción o que los productores estén pensando en sembrar menos. Nosotros lo hemos venido diciendo, la producción va disminuyendo, en el mismo anuario del Ministerio de Agricultura, si vos miras el año recién pasado, vas a ver que la producción cayó en 1.600.000 quintales según los datos oficiales de ellos. O sea que al final no es cierto que hubo una producción histórica, no es cierto que estemos mejorando al sector agropecuario, sino que va en una caída libre hacia el despeñadero bastante fuerte. Ahora se habla, o por lo menos se ha intentado, Luis, y lo hemos visto por todos lados, se ha intentado por parte del oficialismo instalar una narrativa falsa, mentirosa, de éxito económico, diciendo que el país ha crecido, que estamos ahora en una ruta aquí, que el presidente ha hecho no sé cuánto acá, que no sé qué. Pero francamente, cuando nosotros volvemos a la página del sector agro, al sector de agricultor, al campo, seguimos viendo la misma pobreza. Y de hecho, en las cifras oficiales que destacan sobre el crecimiento de pobreza este año, te parece que ha crecido entre 50 y 60 mil nuevos hogares pobres. Mucho de eso se supone puede ser el sector campesino. Sí, exactamente. Inclusive en el mismo informe del Banco Central de Reserva establece que el sector agropecuario, en vez de crecer, tuvo un decrecimiento del 2.5%. O sea que no es cierto que el sector agropecuario subiera o esté subiendo. O sea, es completamente. Puede ser que alguno de los suscriptores eh, del sector agropecuario haya crecido un poquito, como el sector del azúcar, pero son grandes productores. El sector de granos básicos, el sector ganadero, ha tenido decrecimiento. Con esto, en realidad, ¿qué queda, Luis? Sabemos que la Asamblea también es un instrumento obediente, sumiso, que opera, es una especie de marioneta. El ministerio ya lo vimos, ahí no sé qué pueden esperar ustedes, pero no se le ve claridad de que ahí pueda haber algo que tenga algún valor, digamos, en materia de invertirle tiempo, apoyo, trabajo. Todo se concentra básicamente en el presidente y el grupito familiar con el que gobierna. ¿Tienen ustedes expectativas que en estos 5 años que vienen la dinámica puede cambiar? ¿Tienen ustedes en realidad alguna expectativa de que Nayib Bukele va a escuchar al sector y va a responder en realidad a todas las promesas que en algún momento puso sobre la mesa? Nosotros creemos que no, sobre todo el sector de granos básicos. O sea, no hay interés de parte del gobierno de hacer crecer a este sector. ¿Por qué? Porque para hacerlo crecer estamos hablando de subsidios, es la única forma que hay. Por ejemplo, ya estamos a 15 de abril y ni siquiera se ha oído hablar de los paquetes agrícolas que da el gobierno. O sea, ya 15 de abril. Se supone que el ministro de Agricultura ya está ordenando, orientando que siembre la gente, pero que va a sembrar si ni siquiera le han dado el paquete
el paquete agrícola que le dan año con año. Entonces, ese es el problema que tenemos. O sea, el sector de granos básicos no miramos ninguna apoyo de parte del gobierno en los siguientes 5 años que tenemos y tampoco miramos las posibilidades que mejoren nuestro sector. ¿Por qué? Porque para que mejore nuestro sector tiene que haber una buena inversión de parte del gobierno y que miramos que el gobierno no está interesado en invertir en granos básicos. Ellos están promoviendo las importaciones, como te decía. Ellos están promoviendo que empresas transnacionales se tengan y que hagan cargo de la alimentación para que podamos nosotros, para ir desarticulando el sector de granos. ¿Y a qué ves que le está apostando este gobierno entonces, Luis? En el caso del sector agropecuario, le está aportando a las importaciones, no le está aportando a la producción nacional, y es un problema grave que tenemos. Por lo menos un presidente que habló claro y que dijo vamos a convertir El Salvador en una gran maquila. Este no lo ha dicho, pero lo está haciendo en la práctica. Pues tan es así que reformó la ley de zona franca, pues, para incluir el sector del sector agropecuario dentro de la zona franca. O sea, cualquier empresa puede venir aquí a operar en el país con la ventaja que viene a operar libre de arancel, libre de cualquier impuesto habido y por haber. O sea, que no va a tener ningún beneficio el país en ese sentido. O sea, se llama la inversión nacional, pero nosotros que somos pequeños productores, tenemos cuatro años estarles diciendo exoneren del IVA a los productores o a los insumos agrícolas y no lo hacen. Y al contrario, vienen y hacen y promueven una ley de zona franca para que vengan empresas transnacionales grandes a gozar de ese beneficio de exoneración de impuestos. ¿Hay alguna posibilidad de que el sector presione, que el sector asuma un papel más beligerante, más demandante, que de alguna manera exija con mayor autoridad, digamos, por lo menos los compromisos que este gobierno tuvo? ¿O tú crees que en realidad el sector vive en un entorno de temor, de miedo? Vive en un entorno de temor, de miedo, de falta de preocupación de parte de los jóvenes, digamos, del campo, porque los jóvenes del campo ya están diciendo, ya no me voy a dedicar a esta labor. Yo cumplo 18 años y me voy a los Estados Unidos, o yo cumplo 18 años y no voy a trabajar a la ciudad. O sea que al final de cuentas, no miro yo que el sector despierte en este. Puede ser que llegue un momento así, si les empiezan a afectar, que no les entreguen paquetes agrícolas, puede ser que ahí empiecen a reaccionar. Miren, que tenemos ya más de 15 años que los están entregando paquetes agrícolas, porque este año no los entrega. O por ahí sí pudiéramos ver que reacciona el sector cuando se sienta realmente afectado por las políticas, por las malas políticas del gobierno. En este caso, ya para ir cerrando, Luis, ¿cuál sería el llamado que le harías tú en el marco de un nuevo ciclo de 5 años que va a asumir Nayib Bukele? ¿Cuál sería en realidad el llamado, el desafío que le pondrías en nombre del sector, pensando en que de todas maneras este ejercicio de 5 años no puede seguir el sector agropecuario en el mismo rumbo? Exactamente, y nosotros le hacemos el llamado a que discutamos la política nacional agropecuaria, que discutamos la creación de la red estratégica, que comencemos a crear la red, que de eso vamos, inclusive nosotros en la propuesta que le hicimos a la Asamblea Legislativa para la creación de la reserva estratégica, le dijimos, por cada paquete agrícola que ustedes entregan, nosotros les vamos a dar 2 quintales, siempre y cuando mejoren el paquete agrícola. Por cada paquete agrícola mejorado que ustedes entreguen, nosotros le entregamos 2 quintales de maíz para que se comience a crear la reserva estratégica. Y ni así hemos podido comenzar a la creación de la reserva estratégica. Entonces el llamado es, comencemos a trabajar en la
la política nacional, comencemos a darle un rumbo estratégico al sector agropecuario que no tenemos. Y como les he dicho en varios programas, que si tuviéramos una política nacional agropecuaria, no importa que pongan 375 ministros de agricultura al año. Si hubiera una política nacional agropecuaria, ni siquiera necesidad de un ministro de agricultura iba a haber, porque íbamos a tener el rumbo estratégico definido. Ya cualquier persona que estuviera al frente de esa cartera dijera, por aquí vamos, y no hubiera más que discutir, sino simplemente ejecutar lo que es la política nacional. ¿Hay alguna expectativa que tengas en esta asamblea legislativa que se va a instalar prácticamente el 1 de mayo, Luis? Digo porque también es otro actor importante, pero todos sabemos cómo está la política. Sí, el problema de la asamblea legislativa es que es una asamblea obediente. No hacen nada que no vaya de casa presidencial. Primero hay que convencer al presidente para llevar algún anteproyecto a la asamblea. Si no va la orden de casa presidencial, ellos no ejecutan absolutamente nada. Entonces, al final de cuentas, con quien hay que sentarse es con el ejecutivo, porque él ordena a la asamblea todo lo que se tiene que hacer y todo lo que no se tiene. ¿Cuánto más o menos es lo que se ha invertido en estos 5 años en el Ministerio de Agricultura, Luis? ¿Tienes el dato? Año con año se ha ido bajando. Sí, se ha ido bajando. El último presupuesto aprobado fue de 64 millones. Multiplicar 64 por 5, más o menos son 300 millones de dólares que se han invertido en el Ministerio de Agricultura, y seguimos en la misma situación de crisis y cada vez con producciones menos. ¿Qué se hizo ese presupuesto? ¿Tenemos idea de dónde se ha invertido, dónde se ha movido? El salario ya no hay, ni siquiera antes había, por ejemplo, algunos programas que se daban, por ejemplo, Amanecer Rural, estaban algunos programas con productores, estaba otro programa de desarrollo para el sector agropecuario. Antes se daban un sinnúmero de beneficios a los productores o a los ganaderos, y eso se han ido cortando todos los apoyos y todas las posibilidades de proyectos o planes que tenían. Hoy simplemente se dedican al salario. Cada vez van siendo menos, va habiendo menos posibilidades de ejecutar proyectos o programas, y cada vez va reduciendo más el presupuesto. Al sector, a los campesinos, a nuestra gente en el campo, ¿qué le dices, Luis? ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es el mensaje? Seguir en actividad, seguir produciendo para garantizar la alimentación del pueblo. Sabemos que vamos cuesta arriba, pero tenemos que seguir haciéndolo, porque nosotros depende que exista la alimentación en la ciudad. Sin agricultura en el campo no hay comida en la ciudad. Esa es la Luis, te agradezco Gracias. el tiempo. Lastimosamente, pues sí, hemos cerrado los primeros 5 años de este ejercicio y prácticamente estás peor de como entraste. Así más o menos lo veo yo. Sí, definitivamente estamos comparar la producción de 2018-2019 cerró con 26 millones de quintales de granos básicos, versus este que está cerrando con 17 millones de quintales, 9 millones de quintales menos de producción agrícola. Bueno, Luis, te agradezco el tiempo. No, gracias por la invitación y un saludo nuevamente a los que miran el programa. A ustedes, amigos, nos quedamos hasta acá. Como siempre, vamos a compartir pequeñas cápsulas de esta conversación, de esta charla, los momentos más relevantes para que ustedes puedan reaccionar, comentar, compartir también y, por supuesto, enviarnos sus recomendaciones.
Abrazos y nos vemos hasta la próxima.